Muy bien, pues bienvenidos a todos otra vez y bienvenidos a los hermanos que nos están viendo por Zoom o por las otras plataformas que hay por ahí. Y ahora vamos a pasar a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? Esta tarde vamos a estudiar un pasaje del Evangelio de Marcos. Ya tenemos un par de años estudiando el Evangelio de Marcos con los jóvenes. Y creo que ha sido de mucha edificación conocer a Jesús más profundamente a través de su palabra. Ha sido algo hermoso realmente. Y el Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios que hay. Y los evangelios son escritos sobre la vida, enseñanza y obra de Jesús. Y principalmente su propósito es que veamos quién es Jesús, que veamos que Él es Dios y lo que Él vino a hacer por pecadores como tú y yo. Y para el récord, hoy es 22 de noviembre del 2020, vamos a estudiar Marcos 14, del 32 al 42, y esta predicación es titulada Un amor incomparable. Un amor incomparable. Vayan por favor ahí a Marcos 14, versículo 32. Y antes de seguir adelante, me gustaría orar otra vez. Padre, te doy muchas gracias por esta bendición de predicar tu palabra, Señor. Reconozco que no hay manera de hacerlo fielmente si no es con tu ayuda. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude a hacerlo fielmente y que todos los que escuchamos tu palabra, Señor, seamos animados, Señor, seamos reconfortados, seamos confrontados y conformados a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tenerla en alta estima y que nuestros corazones estén listos para recibirla, Señor. Guíame, te pido de tu ayuda para hacerlo, Padre. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Al estudiar un pasaje como este, que se trata de Jesús en el huerto de Getsemaní, tenemos un enorme privilegio aquí, porque podemos ver el amor incomparable de Jesús. Este pasaje es un testimonio de la humillación y el gran amor de nuestro Señor Jesús. También podemos ver claramente su humanidad. Y hay algunas cosas que tal vez no podamos entender completamente, pero el Señor inspiró esta palabra para que veamos verdades fundamentales sobre su obra en la cruz. Y en este pasaje vemos la realidad de algunos versículos que nosotros conocemos, como 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra versión dice: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Jesús realmente cargó con el pecado de su pueblo. Él fue hecho pecado. Todos nuestros pecados fueron pagados por Jesús en la cruz, para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios, o sea, declarados justos, justificados, inocentes delante de Dios, por medio de la justicia de Cristo. Ninguna obra nuestra, sino solamente por la justicia de Jesús. Él cargó con nuestro pecado. Y otro pasaje que nos habla de esta gran verdad lo vemos en Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús se hizo maldición por nosotros para rescatarnos de la maldición que estaba sobre nosotros por nuestro pecado, condenados al infierno. Y Cristo tomó
nuestro castigo. Él llevó esa maldición al morir colgado de una cruz. El justo cargó con el pecado de los injustos para que su justicia fuera depositada a nuestro favor. Y esa es una gran bendición, increíble bendición. Y como contexto del pasaje que estudiaremos en esta tarde, Jesús acababa de celebrar la última Pascua con sus discípulos y ahí mismo Él instituyó la Cena del Señor, que celebramos hasta este día. Ya la celebración de la Pascua era una sombra de lo que Jesús venía a hacer. Jesús vino a entregar su vida como el Cordero de la Pascua para que la ira de Dios cayera sobre Él y pasara por encima de los que ponen su confianza en Cristo. También en esa cena Jesús anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, lo iba a entregar. Y todos sabemos que ese discípulo era Judas. Judas salió de allí en busca de las autoridades religiosas judías, decidido a entregar a Jesús. Jesús, después de esta celebración con sus discípulos, esa misma noche salen de Jerusalén. Y en el camino, Jesús también les anunció que ellos mismos, los discípulos que estaban con Él, lo iban a abandonar esa misma noche. Lo cual Pedro negó rotundamente, al igual que los otros discípulos. La realidad fue diferente a lo que ellos estaban diciendo allí. Pero Jesús se aleja de las multitudes que estaban en Jerusalén por la celebración de la Pascua. Había muchas personas en Jerusalén. Él sale de la ciudad al huerto de Getsemaní, que estaba al lado del Monte de los Olivos. Era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos para orar. Y en este pasaje, hermanos, vemos la intimidad del corazón de Jesús ante un sufrimiento inimaginable. Vemos la intimidad del corazón de Jesús ante un sufrimiento inimaginable. Dios en su sabiduría decidió que esto quedara plasmado aquí en la Escritura para mostrarnos lo que Jesús sufrió para salvar a pecadores como tú y como yo. Contemplemos, hermanos, nuestro glorioso Salvador y que esto nos lleve a adorarle, a vivir vidas en obediencia que le den gloria a Él, por amor. Vamos ahí a leer Marcos 14, 32 al 42. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Muy bien. Este pasaje puede ser dividido en tres secciones. La primera del versículo 32 al 34, el horror del peso del pecado. Y allí vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo se sentía Jesús? Y la segunda sección es una petición sumisa y humilde en el versículo 35 y 36. Y vamos a responder la pregunta, ¿qué hizo
Jesús. Y la tercera sección es una confrontación amorosa y necesaria del versículo 37 al 42. Y responderemos por quién pagó Jesús. Vamos ahora a la primera sección, el horror del peso del pecado, en el versículo 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un huerto que se encontraba, como lo dije, que se encontraba a las afueras de Jerusalén, apartado de las grandes multitudes que estaban allí. Sabemos que Jesús frecuentaba este huerto con sus discípulos, aunque no sabemos exactamente quién era el dueño. Sabemos que se los prestaba muy probablemente para orar, como lo hicieron esa noche. Judas sabía que Jesús y sus discípulos iban a estar ahí, por lo cual no era algo raro que Jesús estuviera orando ahí. Jesús lo que hace es que Él toma a sus discípulos, va con ellos para orar un tiempo, pero no solamente eso, sino que Él toma esta oportunidad para enseñarles, al enseñar a su círculo más cercano de discípulos, ya que dice en el resto del versículo 32, dice: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y el 33 dice: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Entonces Jesús toma a 3 de sus discípulos más cercanos y se aparta a orar con ellos. Marcos también nos revela cómo se sentía Jesús, ya que dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Marcos nos dice que Jesús comenzó a entristecerse, a angustiarse, a ver en puerta el horror de la ira que estaba a punto de cargar sobre él. Jesús comenzó a sentir la abrumadora realidad de que unas horas más tarde, como dice un pastor, él sería quebrantado por una ira sin misericordia, para que todos aquellos que crean en él puedan disfrutar una misericordia sin ira. Otra vez, él sería quebrantado por una ira sin misericordia, para que todos aquellos que crean en él puedan disfrutar de una misericordia sin ira. Jesús realmente cargó con todo nuestro pecado. Él sabía que cuando fuera a la cruz, por primera vez en toda la eternidad, Él iba a romper su comunión con el Padre e iba a cargar con todo el pecado que hemos cometido y el que cometeremos también, para así pagar en nuestro lugar y cargar con la ira de Dios como pago por nuestros pecados. Dice un predicador, citando a Jonathan Edwards, dice: Jesús en el huerto de Getsemaní tuvo una visión cercana del horno de la ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiera observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Jesús sabía lo que iba a sufrir al ir a la cruz, pero esta realidad fue más intensa en su corazón en Getsemaní. Y tenemos que tener en mente que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso significa que Jesús tenía 2 naturalezas. Él tiene estas naturalezas, una divina, una humana, en un cuerpo. Esto es un misterio para nosotros, pero la Escritura lo afirma y es necesario que sea así. Jesús tenía todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que un humano sea un humano, excepto que sin pecado. Alguien dijo que Jesús era igual de Dios que el Padre y el Espíritu Santo y tan humano como tú y yo. Entonces, en su naturaleza humana, Jesús estaba sufriendo porque sabía mejor que nadie lo que se venía.
Jesús realmente estaba abrumado hasta el punto de decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta no es una hipérbole o una exageración por parte de Jesús, es una realidad en su corazón. Es importante aclarar aquí que Jesús no le tenía miedo a la muerte. Él no tenía miedo al látigo romano. Eso no es lo que tenía Jesús así. Sabemos que ha habido mártires a través de toda la historia de la iglesia que han ido a su muerte cantando himnos, confiando en Dios plenamente. Pero ellos no son mayores que su maestro. Lo que Jesús estaba a punto de experimentar no era simplemente la muerte o el látigo romano en la cruz, sino que lo que iba a experimentar era el peso de la ira de Dios por cada uno de los pecados que su pueblo ha cometido y ha de cometer. Él sabía lo que se venía y en su naturaleza humana en ese momento estaba hecho pedazos. Al punto de que Lucas nos dice en el relato paralelo de esta historia que Jesús sudó gotas de sangre. Vayan ahí a Lucas 22, versículo 44. Un poquito más adelante en sus Biblias, Lucas 22. Versículo 44. Dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es algo real. Jesús sudó gotas de sangre. Y médicamente esto se llama hematidrosis, y ocurre cuando alguien está pasando por un estrés o una agonía intensa, enorme, la cual causa que los vasos sanguíneos se derramen y la persona comienza a sudar sangre realmente. Jesús estaba sufriendo hasta ese punto, pero Jesús es un gran Salvador. Él venía a mostrarnos el camino de la obediencia y eso nos queda más claro en el resto del pasaje. Jesús les dice a sus discípulos que se quedaran allí y velaran mientras Él también oraba. Vamos aquí a la segunda sección, una petición sumisa y humilde, del versículo 35 y 36. Vamos a responder: ¿qué hizo Jesús? 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dice el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Entonces Jesús deja a sus discípulos orando y Él se aparta un poco de ellos y cayó al suelo para orar. Jesús sabía que en ese momento era cuando más necesitaba estar con su Padre. No perdamos de vista de que aquí estamos hablando de Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, postrándose en el suelo, mostrando dependencia de su Padre y siendo ejemplo para nosotros de esa dependencia que debemos de tener en momentos de dificultad y en todo momento en realidad. Él está siendo ejemplo para nosotros. Y lo que Jesús estaba pasando era algo realmente fuerte. Incluso el autor de Hebreos nos da un poco de detalles de la oración de Jesús al decirnos en la última parte de Hebreos 5:7, dice, hablando de la oración de Jesús, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús se desploma con lágrimas en sus ojos, clamando a quien más necesitaba en ese momento. La petición de Jesús era la siguiente, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Dice el 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. La petición de Jesús era que si era posible que el Padre apartara de él esa copa.
Jesús sabía que iba a recibir todo el castigo por el pecado de su pueblo. Jesús nunca pecó. Él odiaba el pecado más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y estaba a punto de convertirse en quien iba a cargar todo el pecado de su pueblo. Él en su naturaleza humana, Él hace la petición de que si era posible que no tuviera que beber esa copa. Y la copa de la que habla aquí en el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con la ira de Dios. Pero en esta ocasión está hablando de la copa de la ira de Dios, derramada por todo el pecado de su pueblo. Jesús hace la petición de que si había otra manera de cumplir el plan redentor para salvar a pecadores sin tener que beber esa copa. Sin embargo, hermanos, la cruz era la única manera en la que el pecado iba a ser cubierto y pudiéramos ser declarados justos delante de Dios. Jesús dice, Abba, Padre. Al referirse así al Padre, nos muestra que se acerca al Padre con toda humildad y confianza para presentar su petición. Y la siguiente frase en el versículo 36 es nuestra esperanza y ejemplo. Dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí vemos la respuesta a la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Jesús hace a un lado su voluntad y la tribulación por la que Él estaba pasando y se somete voluntariamente a la voluntad de su Padre. Y esto lo hace por amor al Padre y también por amor a todos aquellos a quienes Él venía a salvar. La cruz era necesaria, hermanos. La copa era necesaria y Jesús la bebió por amor. Ese momento, como podemos ver, no era fácil para Jesús. Fue un momento de tribulación extrema. Jesús fue a la cruz. Él fue a la cruz y bebió la copa de la ira por nosotros. Y dice el pastor MacArthur que por los millones de pecadores por los que murió, Él cargó con 1,000,000 de eternidades llenas de ira por sus pecados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así lo leímos en Isaías 53:4. Dice un predicador que si Jesús no se toma esa copa de la ira hasta la última gota, el cielo se hubiera quedado vacío y el infierno repleto. El diablo hubiera ganado, no hubiera habido salvación para nadie, porque entonces esa copa de ira te la hubieras tenido que tomar tú o yo. Y es por eso que estamos eternamente agradecidos con nuestro Salvador. Mas no lo que yo quiero, dijo Jesús. Esas palabras deben de hacer eco en nuestros oídos en todo momento. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús nos muestra el camino. Nos muestra el camino que el camino de la obediencia no es sencillo, pero vale la pena, ya que este trae gloria a Dios. Esto trae gloria a Dios. Esto nos lleva a la tercera sección de este pasaje. Una confrontación amorosa y necesaria. En el versículo 37 al 42, en la que responderemos por quién pagó Jesús. Vemos en el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora?
Jesús, en medio de esa tribulación tan grande, la tribulación más grande que nosotros podemos imaginar, en vez de pensar solamente en Él mismo, ¿qué es lo que Él hace? Va a revisar o a checar a sus discípulos. Él estaba preocupado por sus discípulos. Él detiene esa oración ferviente y va a ver a sus discípulos, a quienes Él les había encargado que velaran. Y tristemente, ¿cómo los encontró? Dormidos, ¿verdad? Lucas, en el relato paralelo, nos dice que ellos no solamente estaban cansados, sino que ellos dormían porque estaban tristes. Era probable que para ellos ya era una realidad que su maestro iba a morir. Y es por lo cual ellos estaban tristes. Sin embargo, esto no era excusa. Y es por eso que Jesús les exhorta y les enseña amorosamente. En el versículo 38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, dice el versículo 39. Jesús acababa de decirles en el camino a Getsemaní que ellos iban a ser probados esa noche. Les dice que lo iban a abandonar. Si ven ahí en el versículo 27 de este mismo capítulo 14, vayan ahí al versículo 27 de este mismo capítulo. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ellos lo iban a abandonar esa misma noche. Es por eso que ellos debían de velar y orar. Ellos debían de estar alertas ante cualquier ataque espiritual. Es por eso que ellos debían de permanecer en oración. Vemos que la exhortación de Jesús era necesaria, porque les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les está diciendo que la única manera de sobreponerse a las pruebas y a la debilidad de la carne es a través del poder de Dios. Ellos no iban a encontrar, ni nosotros mismos encontraremos en nosotros la fortaleza para poder resistir los ataques del enemigo y los deseos de nuestra carne. Por eso es necesario depender de Dios por medio de su Espíritu. Y una de las maneras que dependemos de Dios es a través de la oración. Buscarlo a Él en oración. Ellos iban a ser probados unas horas más tarde. Pero debido a que precisamente ellos no se mantuvieron alerta, reconociendo su debilidad, dependiendo del Señor, terminaron abandonándole cuando más los necesitaba. Pero noten la paciencia de Jesús. Dice el versículo 40: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Dormid ya y descansad. Ellos no hicieron eso una sola vez, sino que lo hicieron 3 veces. Jesús regresó para encontrar a sus discípulos dormidos. Y alguien podría decir: ¿cómo es que Jesús les puede exhortar si es que ellos estaban realmente cansados y tristes? Pero en realidad el problema es que Jesús les había dado instrucciones de que ellos velaran. Ellos iban a ser probados y necesitaban ahí ir a Dios en oración. No era tiempo para dormir. Ellos tal vez se quisieron escapar de las circunstancias al echarse a dormir para ya no pensar en lo que estaba pasando como a veces lo hacemos. Pero ese momento era para estar alertas.
Y alguien da el ejemplo de como cuando un soldado está en medio de la batalla, si ese soldado se echa a dormir, puede significar un balazo en la cabeza, ¿sí o no? Ellos tenían que estar firmes, alertas, pero ellos no consideraron las palabras de Jesús con esa seriedad. Ellos tenían que prestar atención a lo que el Señor les estaba diciendo. Y dice el pastor Sugel Michelén, dice, ellos vieron a Jesús en lágrimas y su espíritu de total dependencia. Ellos vieron al Hijo de Dios postrado en oración, pero en vez de imitar a su maestro, ellos decidieron olvidarse del peligro y echarse a dormir. Los discípulos tenían todas las razones del mundo para permanecer en vela y oración, pero no lo hicieron. Tal vez si Jesús fuera como nosotros, o reaccionara como nosotros lo hacemos, tal vez hubiera corrido ahí a esos 3 discípulos, no. Pero Jesús es paciente. Él tuvo compasión de ellos. Él tuvo paciencia. Y en medio de cualquier tribulación, y en medio de la tribulación que Jesús estaba pasando, Él se detiene 3 veces para ver a sus discípulos, porque estaba preocupado por ellos. Nosotros, como sus discípulos, en este día debemos de cobrar ánimo de esta realidad, ya que Jesús tiene cuidado de nosotros y le importan nuestras luchas. Él ve por los suyos y no nos deja solos. Después de que Jesús sobrellevara la tormenta de tentación más grande que una persona pudiera experimentar, Él demuestra su sumisión a la voluntad del Padre, ya que superó esa situación y Él estaba decidido a ir a la cruz. Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro maestro. Y Él corrió al Padre cuando estuvo en esa situación. Cuando los discípulos se echaron a dormir, Él fue al Padre. Y Él mostró paciencia y amor por sus discípulos. Y aquí Jesús nos muestra que Él estaba decidido a seguir su camino a la cruz, al decir en el resto del versículo 41, dice, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Jesús sabía que Judas, junto con algunos miembros de la policía del templo y sus mayores opositores religiosos, estaban en camino para arrestarlo. Jesús no se escondió. Él no fue arrastrado por ellos, sino que Él dijo, levántense y vamos a encontrar a sus enemigos que venían a arrestarlo. Levántense y vamos. Él fue con la vista puesta en la gloria de su Padre y con el amor para cada uno de los que Él iba a salvar. Dice el pastor MacArthur que Jesús sostenía la copa de la ira en su mano, pero ya no temblaba más. Jesús sostenía la copa de la ira en su mano, pero ya no temblaba más. Él iba a la cruz. Él sabía que iba a ser arrestado. Él sabía que Él iba a cargar con la ira de Dios para salvar a pecadores. Y para responder la pregunta, ¿por quién pagó Jesús? Jesús pagó por aquellos que se echaron a dormir, por pecadores que no lo merecen, que no lo merecemos, pero que aún así Él amó. Jesús pagó por su pueblo amado y Él estuvo dispuesto a amarnos hasta el fin. Vayan a Juan 13:1. Juan 13:1. Más adelante, Juan 13:1 en sus Biblias.
Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús ama a los suyos con un amor eterno y por eso fue a la cruz. Los amó hasta el fin. Él amó a esos que estaban dormidos, nos ama a nosotros hasta el fin. Hasta ir a esa cruz. ¿Y qué podemos ver en este pasaje? Primero me gustaría que reflexionaras en esto. ¿Qué haces en medio de las tribulaciones? ¿Corres hacia Dios o corres lejos de Dios? ¿Piensas que Dios está lejos de las dificultades que pasas en tu vida? Al igual que Jesús, debemos de refugiarnos en nuestro Padre, en nuestro Dios, cuando nos encontremos en tribulaciones o cuando estemos batallando con nuestro pecado. Creo que hay una tendencia humana de que cuando estamos batallando, de que cuando estamos pasando por tribulaciones, preferimos hacer 1000 cosas antes que ir a Dios. Preferimos entretenernos o echarnos a dormir, como lo hicieron los discípulos, que ir a nuestro Dios. Nuestro refugio es nuestro Padre. Y Jesús nos dejó ejemplo claro de eso. Él fue a la cruz para que nosotros pudiéramos ahora acercarnos a Él confiadamente. Cuando nos veamos en una situación difícil, incluso cuando veamos que nuestra obediencia a Dios puede causarnos más tribulación, debemos de confiar en nuestro Dios, así como lo hizo nuestro Maestro. Debemos ir a Dios como hijos confiados en el amor de su Padre. Jesús nos presenta ese ejemplo y nos da el poder en su Espíritu Santo para poder hacerlo, buscarlo a Él por encima de todo. Y Él ahí lo hizo, aceptando cargar con nuestro castigo y corriendo al Padre cuando necesitaba ser fortalecido. En Hebreos 4, 14 al 16, esto es más claro. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos a nuestro Dios. Podemos ir al trono de la gracia cuando estemos pasando por dificultades. Jesús es la persona más comprensiva que existe y debemos de ir a Él confiados que en nuestra tormenta más oscura Él conoce lo que sentimos. Y si somos sus hijos, no nos rechaza, sino todo lo contrario. Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a darnos de su gracia para ayudarnos. Él no nos deja solos en nuestras batallas. Él está a nuestro lado en medio de ellas. A Jesús le importan sus discípulos, como lo vimos aquí en este pasaje. A Él le importan sus discípulos. Y Él no nos va a dejar a un lado. Él dejó a un lado su tribulación porque estaba preocupado por sus discípulos. Él entiende nuestro sufrimiento mejor que nadie. Es por eso que podemos ir a Él, confiados que Él entiende, que en Él encontramos ese refugio. Y también es necesario mencionar, hermanos, que así como los discípulos debían de velar y orar, nosotros también debemos de estar alertas. Es parte de nuestra obediencia al Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Tenemos que estar alertas, buscando al Señor, teniendo en cuenta que nuestro crecimiento no se va a dar automáticamente y no vamos a resistir la tentación siendo pasivos, sino que debemos de buscar al Señor al pasar tiempo en oración con Él, buscarlo y conocerlo a través de su palabra, para que Él en su poder nos vaya conformando más al carácter de su Hijo. Tenemos que estar alertas, tenemos que velar, reconociendo lo engañoso que es el pecado y el enemigo, que Él busca hacernos caer. Pero Dios nos ha dado los medios necesarios para que demos gloria a Dios con nuestras vidas. Y por último, a la luz de lo aprendido en esta tarde, el pecado debe de ser amargo para nosotros al ver lo que costó. El pecado debe de ser amargo para nosotros al ver lo que costó. Yo quisiera que la próxima vez que pensaras en pecar o la próxima vez que tuvieras una tentación, que pienses en Jesús. Piensa en su humillación, piensa en su sufrimiento, piensa lo que sufrió en ese huerto, piensa lo que sufrió en la cruz para salvarte, para que de esa manera tu amor por tu Salvador crezca y sea mayor que tu amor por las cosas del mundo, por el pecado. Y ese pecado sea cada vez más amargo y te alejes de él. Es necesario meditar en esto, porque Dios quiere que seamos santos, y viendo la obediencia de Jesús debe de motivarnos, debe de mover nuestros corazones a ser santos como Él es santo. Tenemos un gran Salvador, hermanos, un gran Salvador. J.C. Ryle dice: es cierto que somos pecadores, pero Cristo cargó con nuestros pecados. Es cierto que somos pobres deudores indefensos, pero Cristo ha pagado nuestras deudas. Es cierto que merecemos estar encerrados por siempre en la prisión del infierno, pero gracias a Dios, Cristo ha pagado un rescate total, completo por nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. La puerta está abierta de par a par. Los prisioneros pueden salir libres. Que todos conozcamos este privilegio por experiencia sincera y caminemos en la bendita libertad de los hijos de Dios. Si tú no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, un predicador contó una historia que creo que estos días es un poco más relevante por todos los incendios forestales que estaban ocurriendo en California y aquí en la sierra. Y él cuenta que hace unos años fue publicado en una revista que después de un incendio en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, un par de guardias del Parque Nacional fueron a inspeccionar los daños. Y abajo de un árbol encontraron a un pájaro que estaba calcificado, totalmente quemado, pero su cuerpo había quedado allí acurrucado a los pies de ese árbol. Y uno de los guardias vio al pájaro y con un palo le pegó, ya que se había lamentado al ver esa imagen tan desgarradora. Y al golpearlo con el palo, salieron 3 pajaritos corriendo de debajo de las alas de su madre muerta, lo cual nos muestra que cuando llegaron las llamas, la madre se mantuvo firme en lugar de huir, y los que estaban abajo de sus alas sobrevivieron. De igual manera, hermanos, ante la realidad de ser triturado por la ira de Dios, nuestro Señor se mantuvo firme y recibió esa ira para que todos los que nos refugiamos debajo de sus alas seamos libres de esa ira. Ve al refugio que es Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Jesús, por su sacrificio en la cruz, proveyó un refugio para pecadores como tú y como yo, al cargar con toda la ira de Dios, para que aquellos que van a Él, humillados, reconociendo su necesidad de salvación, puedan ser salvados. Y Él promete no echarles fuera. Ve a Él, a Cristo.
Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que has dejado aquí, por nuestro Salvador, que ante la realidad de la ira a la que Él iba a enfrentarse, Él se mantuvo firme y decidió ir voluntariamente a entregar su vida y a cargar con el precio de nuestro pecado. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio y por dejárnoslo aquí para que pudiéramos estudiarlo y aprenderlo, Señor. Meditarlo, Señor, y que esta palabra, te pido, Señor, que mueva nuestros corazones para amarte más, para que alejarnos del pecado, Señor, y que demos gloria